Saludos, soy Juan David de Aprende a Invertir y en este video te voy a explicar todo lo que necesitas saber del nuevo ETF de Bitcoin. Y por supuesto responderemos la pregunta más importante de todas: ¿deberías invertir en él? El nuevo ETF de Bitcoin llamado BITO fue lanzado oficialmente el 19 de octubre del 2021 por la compañía ProShares. Aquí en el canal llevo años hablando sobre ETFs y explicando por qué son excelentes instrumentos de inversión. Pero para los más nuevos, recordemos que un ETF, por sus siglas en inglés, Exchange Traded Fund, es como un paquete o portafolio prearmado de activos en los cuales podemos invertir fácilmente. Por ejemplo, uno de mis ETFs favoritos es el QQQ de la compañía Invesco. Este es un ETF que contiene 102 de las empresas más grandes del mundo, entre las cuales podemos encontrar Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Alphabet, los dueños de Google y Facebook, que ahora se llama Meta, y otras 96 más. Esto quiere decir que es como un portafolio de inversiones en la cual cualquier persona del mundo, incluso personas sin conocimiento de bolsa, pueden invertir su dinero y diversificarlo entre 102 de las mejores empresas de todo el mundo y obtener increíbles resultados por hacerlo. Y digo increíbles resultados porque este ETF, por ejemplo, ha tenido rendimientos de más del 22% en promedio en los últimos 10 años, lo cual por supuesto es excelente. Existen cientos de ETFs en todo el mundo, pero la mayoría de ellos tienen algo en común, y es que son paquetes de varios activos. Es decir, están compuestos por varias acciones o varios bonos o varios trades o una combinación de varios de ellos y así sucesivamente. Y es en gran parte por eso que son tan buenos instrumentos de inversión, porque nos permiten diversificarnos fácilmente. Pero resulta que el nuevo ETF de Bitcoin no es nada parecido a esto. Cuando se empezó a hablar de un ETF de Bitcoin, creo que lo que la mayoría de personas esperábamos, o al menos lo que yo esperaba, era un ETF de criptos. Es decir, un ETF compuesto por varias criptomonedas. Recordemos que si bien Bitcoin es la criptomoneda más famosa de todas porque fue la primera, no es la única que existe. Existen cientos de criptomonedas tales como Ethereum, Binance Coin, Tether, Cardano, Solano, Ripple y muchas otras más. Un ETF así de varias criptomonedas sería genial, porque entonces nos permitiría invertir en criptomonedas y hacerlo de forma diversificada y fácilmente. ¡Maravilloso! Es decir que, por ejemplo, así como el QQQ está compuesto por las 102 empresas no financieras más grandes que cotizan en el Nasdaq, muchos esperábamos que este ETF de Bitcoin fuera algo parecido. Es decir, que estuviera conformado por unas 100 criptomonedas, o tal vez unas 50, o incluso unas 20, o al menos unas 10. Pero no. Resulta que BITO, es decir, el nuevo ETF de Bitcoin, está compuesto por solo una cosa, y son futuros de Bitcoin. Así es, no tiene nada más. Es decir, es un ETF compuesto por un solo activo, o en otras palabras, un paquete de uno. Y en este punto seguramente ya te estarás preguntando, bueno, pero si BITO es un ETF compuesto solo por Bitcoin, entonces ¿por qué no más bien simplemente compro el Bitcoin y ya? Tiene sentido, ¿no? Y la verdad, estás en lo correcto en hacerte esta pregunta. Tiene mucho sentido realmente. Pero resulta que el nuevo ETF de Bitcoin se pone aún peor. Porque cuando vamos a la página oficial de BITO, es decir, a la página de ProShares, podemos ver que este ETF realmente ni siquiera tiene Bitcoin. Lo que realmente tiene son futuros de Bitcoin. La misma página incluso lo dice así grande, casi que resaltado. Este fondo no invierte directamente en Bitcoin. Y además dice, se debe esperar que el precio y rendimiento de los futuros de Bitcoin sea diferente del precio actual o real de Bitcoin. ¿What? En otras palabras, cuando inviertes en el ETF de Bitcoin, ni siquiera estás realmente invirtiendo en Bitcoin. Estás invirtiendo en futuros de Bitcoin. Futuros que cotizan en el Chicago Mercantile Exchange. La explicación de qué es un futuro y cómo funcionan podría ser otro video entero de por sí, pero por ahora dejémoslo en que es un derivado financiero de un activo, más no es el activo realmente. O sea que, para recapitular rápidamente hasta aquí, cuando alguien invierte en BITO, es decir, el nuevo ETF de Bitcoin, por un lado no está obteniendo ningún tipo de diversificación, que es la gran ventaja de los ETFs, prácticamente es la razón de su existir. Y además tampoco está invirtiendo realmente en Bitcoin en sí. Entonces, ¿cuál es el punto de este ETF? ¿Tiene algunas ventajas? Bueno, en realidad sí tiene una que otra ventaja.
Por un lado, este ETF es una buena forma de invertir indirectamente en Bitcoin para alguien que no tiene ni idea de Bitcoin y no le interesa aprender al respecto, pues le ahorra el trabajo de tener que abrir una cuenta con un broker moderno, o crear una billetera de criptos, o abrir una cuenta con un exchange de criptos, o aprender a transferir criptos de una billetera virtual a un exchange, o aprender qué es eso de almacenamiento en frío o en caliente, entre muchas otras cosas. Pensemos por ejemplo en nuestros padres o abuelos que llevan años invirtiendo en acciones a través de su banco de toda la vida. Bueno, sobre todo si viven en Estados Unidos, porque aquí en América Latina lamentablemente muchos no lo hicieron. Muchos de estos bancos tradicionales aún no ofrecen la posibilidad a sus clientes de invertir en criptomonedas, pero dado que este ETF ahora cotiza en bolsas tradicionales, pues estos bancos ya pueden ofrecer esta solución a sus clientes. Es decir que, por ejemplo, nuestros abuelos o nuestros padres, si tienen una cuenta bancaria con la cual invierten en acciones, ya pueden indirectamente invertir en Bitcoin sin tener que abrir una nueva cuenta con un broker más moderno. Esto adicionalmente y nuevamente, sobre todo en Estados Unidos, también tiene un beneficio para las personas que quieran invertir indirectamente en Bitcoin a través de sus cuentas de pensiones, como por ejemplo el 401k, lo cual a la larga les puede traer muchos beneficios en tema de impuestos una vez llegan a la edad de retiro y quieran utilizar ese dinero. Adicionalmente también está el tema de la seguridad, y es una de las principales razones por la cual la SEC finalmente decidió aprobar un ETF de futuros de Bitcoin, y es que se dieron cuenta que muchas personas, por su afán de querer invertir en Bitcoin pero con pereza de investigar un poco, terminaban enviando su dinero a empresas no reguladas en países del otro lado del mundo, empresas que después desaparecían y no respondían por el dinero de nadie. En otras palabras, lo que la SEC dijo fue: es preferible aprobar un ETF de futuros de Bitcoin a dejar que la gente siga siendo estafada por internet. Personalmente veo este ETF como un buen primer paso. Un paso que espero que lleve en el futuro a tener verdaderos ETFs de criptos. Es decir, ETFs conformados por verdaderas criptomonedas y varias de ellas, en los cuales podamos invertir fácilmente y obtener diversificación en esta clase de activos. Por el momento, yo de seguro no estaré invirtiendo ni un solo dólar en este ETF de Bitcoin. Mi consejo, si quieres invertir en Bitcoin o en criptomonedas en general, y a menos de que seas un abuelo, es que te tomes el tiempo de aprender a hacerlo correctamente. Es decir, que aprendas cómo comprar realmente la criptomoneda y no futuros de ella. Para esto te recomiendo le des un vistazo a los dos videos que te dejo aquí a la derecha, donde te mostraré paso a paso cómo hago yo para invertir de forma segura a través de empresas debidamente reguladas, asegurándome así que mi dinero no se perderá en ninguna de esas muchas estafas que hay en internet. Te espero en ellos.